Hay dos sombras que cuando caen sobre el alma lo enfrían todo. La primera es la pesada manta de la depresión. Es caminar por un mundo que de repente ha perdido su color. Es un cansancio que no se va con el sueño, una tristeza sin nombre que se convierte en tu compañera constante. La segunda es el silencio helado de la soledad. No es la ausencia de gente, es la ausencia de conexión. Es el grito silencioso de un corazón que se siente invisible, olvidado, incluso por Dios. Y cuando estas dos sombras se unen, nos susurran la mentira más cruel de todas. La idea de que un verdadero creyente, alguien que ama a Dios, no debería sentirse así. Pero, ¿y si te dijera que el antídoto más poderoso para esta oscuridad fue escrito, no por un santo que vivió en una nube de paz, sino por un hombre que conoció la traición, el miedo y las noches de llanto como pocos? Y si te dijera que el Salmo 23 no es un poema bonito para enmarcar en la pared, sino un manual de guerra espiritual, la receta divina, ingrediente por ingrediente, para sanar un alma rota, en la enseñanza de hoy no vamos a leer el Salmo, vamos a desarmarlo. Vamos a descubrir cómo cada frase, desde Jehová es mi pastor hasta en la casa de Jehová moraré, es un arma de poder diseñada por Dios para demoler una fortaleza específica de la depresión y la soledad. Así que, si te has sentido perdido en el valle de la tristeza, si la soledad ha sido tu compañera en la oscuridad y anhelas volver a sentir la calidez de la presencia del pastor, entonces esta enseñanza, hermanos y amigos que buscan una luz en la oscuridad, antes de poder usar el Salmo 23 como una medicina, primero debemos entender la enfermedad. Y hoy vamos a hablar de dos de las sombras más dolorosas que pueden caer sobre el alma humana: la depresión y la soledad. La depresión no es simplemente estar triste, es un peso. Es como si el color se hubiera ido del mundo y todo se viera en tonos de gris. Es un agotamiento que no se quita durmiendo, una niebla que envuelve la mente y hace que hasta las tareas más simples parezcan una montaña imposible de escalar. Y la soledad no es solo la ausencia de gente, es la sensación de estar desconectado, invisible, como si gritaras en una habitación llena y nadie pudiera oírte. Es el frío de un corazón que se siente completamente solo en el universo. Si alguna vez te has sentido así, o te sientes así ahora, es muy probable que una voz de condenación te haya susurrado al oído. Un verdadero cristiano no debería sentirse así. Si tuvieras más fe, no estarías deprimido. Y esa mentira es quizás más cruel que la misma enfermedad, porque añade el peso de la culpa a la carga del dolor. Pero hoy vamos a demoler esa mentira con la verdad de la palabra de Dios. Vamos a descubrir que el autor del Salmo 23, el rey David, no era un hombre que desconocía la oscuridad. Al contrario, fue un hombre profundamente familiarizado con el valle de la sombra, con la depresión y con la soledad más amarga. El Salmo 23 no es el poema de un pastor feliz en un campo de flores, es el himno de guerra de un sobreviviente. Es la declaración de fe de un hombre que tuvo que aprender a encontrar a su pastor precisamente en los momentos que se sentía más perdido, más solo y más aterrorizado. Para entender el poder de la luz de este salmo, primero debemos tener la valentía de mirar las otras cuevas oscuras de David, los otros salmos donde él nos abre su corazón roto sin ninguna máscara. Escuchemos el lenguaje de un hombre deprimido, inspirado por el Espíritu Santo. En el Salmo 42, él clama: mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Puede sentir ese dolor. La tristeza era tan constante que era su único alimento. Y su soledad era tan profunda que se sentía burlado por la aparente ausencia de Dios. Esto no suena a un super santo inalcanzable, suena a un ser humano real luchando en la oscuridad. En el Salmo 88, quizás el más oscuro de todo, él describe la soledad de una forma desgarradora. Le dice a Dios: has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir, mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Él se sentía abandonado, repugnante para sus amigos, atrapado en una prisión de dolor sin salida. Y en el Salmo 6 describe los síntomas físicos de su angustia: me he consumido a fuerza de gemir, mis ojos están gastados de sufrir. Este era David, el mismo David que derrotó a Goliat, el mismo David a quien Dios llamó un hombre conforme a mi corazón. Él conoció la depresión, conoció la soledad, conoció las noches de llanto y la sensación de abandono. Y es precisamente por eso, amado, que el Salmo 23 tiene tanto poder. No es la teoría de alguien que imagina la paz, es el testimonio de alguien que tuvo que encontrarla en medio de la guerra. David no está escribiendo sobre un lugar al que le gustaría ir, está dibujando el mapa del camino que él mismo tomó para salir del valle de la sombra. Por lo tanto, la primera verdad que debemos establecer es esta: el Salmo 23 es creíble porque su autor es creíble. Él no nos habla desde una torre de marfil de espiritualidad perfecta, nos habla desde el fondo del pozo, mostrándonos la cuerda que Dios le lanzó para salir.
Este salmo no es una negación de tu dolor, es la respuesta a tu dolor. No es una curita religiosa para tapar tu herida, es la receta del médico divino para sanarla desde adentro hacia afuera. Entender esto lo cambia todo. Ya no nos acercamos al Salmo 23 como un poema bonito, sino como un manual de supervivencia espiritual escrito por el más experimentado de los veteranos. Nos acercamos con reverencia, con atención, sabiendo que cada frase no es una simple metáfora, sino un principio de poder, una declaración de fe que David usó para vencer a sus propios demonios de la depresión y la soledad. Y la primera frase de este salmo, la declaración que lo inicia todo, es el fundamento sobre el cual se construye. Hermano, la depresión en su raíz más profunda es una enfermedad de la carencia. Es la sensación de que nos falta la alegría, nos falta la esperanza, nos faltan la fuerza. Y la soledad es la carencia de compañía, la falta de conexión, la sensación de abandono. Son, en esencia, la experiencia de un alma huérfana. Y es por eso que la primera frase del Salmo 23 no es una simple introducción poética, es la bomba atómica que pulveriza el fundamento mismo de la depresión y la soledad. David no empieza describiendo el paisaje, empieza estableciendo su identidad y la de su proveedor. Él declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Analicemos la inmensidad de esta declaración, porque en estas 7 palabras se encuentra el antídoto para todo sentimiento de orfandad. David no dice Jehová es un pastor, no dice Jehová es el pastor de Israel. Él hace la declaración más íntima y personal posible: Jehová es mi pastor. Esta palabra a mí es la primera llave que abre la puerta de la sanidad. Es el acto de apropiarse de Dios. Es pasar de conocer a Dios como una figura histórica y lejana a declararlo como tu cuidador personal, íntimo y presente. La soledad es la creencia de que no le importa a nadie, de que estás solo en el universo. Pero en el momento en que tú con fe declaras Jehová es mi pastor, estás haciendo una declaración de guerra contra esa mentira. Estás diciendo: puede que me sienta solo, pero la verdad es que no lo estoy. El creador del universo está personalmente involucrado en mi vida. Él conoce mi nombre, Él me cuida. Yo le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí. Esta declaración personal de pertenencia es el primer golpe que rompe la cadena de la soledad. Luego, David define la identidad de Dios en su vida: es mi pastor. Para nosotros, en el siglo XXI, la imagen de un pastor puede parecer rústica y lejana. Pero para David, que fue pastor de su juventud, esta era la metáfora más poderosa que existía. Un pastor en el Antiguo Oriente no era un simple empleado, vivía con sus ovejas, dormía con ellas en el campo, las defendía de los leones y de los osos con su propia vida, conocía a cada oveja por su nombre, su vida entera estaba dedicada al bienestar de su rebaño. Una oveja, por sí misma, es uno de los animales más indefensos que existe. No tiene garra para defenderse, no es rápida para huir y no es muy inteligente para encontrar su propio camino. Si se pierde, no sabe cómo volver. Si cae en un hoyo, no puede salir sola. Pero la seguridad de la oveja no reside en sus propias habilidades, reside enteramente en la presencia y la capacidad de su pastor. Al declararnos ovejas de su prado, estamos abrazando nuestra debilidad y al mismo tiempo aferrándonos a su fuerza omnipotente. Estamos reconociendo: yo no puedo solo, pero mi pastor sí puede. Y esta revelación de que tenemos un pastor personal y todopoderoso nos lleva a la conclusión lógica, a la declaración que aniquila la depresión. Si Jehová es mi pastor, entonces la consecuencia inevitable es: nada me faltará. La depresión es la sensación de que me falta todo. Pero la fe declara lo contrario. Nada me faltará no es una expresión de deseo, es una declaración de hecho basada en el carácter del pastor. No me faltará provisión porque mi pastor es el dueño de todo. No me faltará protección porque mi pastor es el león de Judá. No me faltará dirección porque mi pastor conoce el camino. No me faltará consuelo porque mi pastor está cerca. No me faltará el perdón porque mi pastor es el Cordero de Dios. Y no me faltará el gozo porque en la presencia de mi pastor hay plenitud de gozo. Es la declaración más completa y absoluta de seguridad que un ser humano puede hacer. La palabra de Dios nos confirma esta promesa a través del mismo Señor Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús toma esta metáfora y se la apropia diciendo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es nuestro pastor y ya ha probado su amor por nosotros de la manera más extrema posible, muriendo en nuestro lugar. Si Él estuvo dispuesto a dar lo más valioso que tenía, su propia vida, para salvarnos, ¿cómo podemos dudar de que no estará dispuesto a darnos las cosas menores que necesitamos para nuestro día a día? Como la paz, el gozo y la compañía. Esta primera frase es el fundamento de todo el Salmo y de toda nuestra sanidad. Antes de poder recostarte en los pastos verdes, primero debes saber quién es el que te lleva allí. Y una vez que hemos establecido esta verdad en nuestro corazón, una vez que hemos declarado por fe que no somos huérfanos, sino ovejas amadas de un pastor bueno y todopoderoso,
Entonces sí estamos listos para que Él comience a ministrar directamente a las heridas de nuestra alma, llevándonos a los lugares de sanidad y de restauración. Hermano, la declaración Jehová es mi pastor no es una simple confesión de fe, es la llave que abre la puerta a la acción sanadora de Dios. En el momento en que por la fe reconocemos nuestra posición como sus ovejas amadas, el buen pastor inmediatamente comienza a ejercer su oficio. Y lo primero que hace no es llevarnos a la batalla, sino llevarnos al hospital del alma. La depresión nos ha dejado agotados, heridos, desnutridos espiritualmente. Y un buen pastor sabe que una oveja débil no puede enfrentar el viaje. Primero debe ser restaurada. Por eso el Salmo continúa: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pensemos por un momento en la geografía de la depresión. Es un desierto, un lugar de tierra seca y agrietada, donde el alma no encuentra alimento ni frescura. En ese desierto vivimos en un estado de supervivencia constante. Nos levantamos cada día y la vida se siente como una lucha por encontrar una brizna de hierba seca, una gota de agua tibia. Es un esfuerzo agotador que solo nos deja más débiles. Nos hemos acostumbrado a vivir en la aridez, en la escasez de gozo, de paz y de esperanza. Pero el pastor tiene un plan para sacarnos de ahí. La primera acción del pastor es llevarnos a lugares de delicados pastos. En la tierra de Israel estos no eran lugares comunes, eran oasis de un verde intenso, lugares de abundancia y de seguridad. Para una oveja llegar a un lugar de pastos delicados era llegar al paraíso. Significaba que la lucha por la supervivencia había terminado. Ya no tenía que caminar kilómetros buscando una hierba raquítica. El alimento estaba ahí, abundante, tierno, a sus pies. Lo único que tenía que hacer es recostarse y comer. Espiritualmente, estos delicados pastos representan la provisión abundante de la gracia de Dios. Son esos momentos en los que el pastor nos dice: hijo, deja de luchar, deja de esforzarte. Ya no tienes que ganarte mi amor, ya no tienes que pelear por tu propia paz. Simplemente recuéstate, descansa en mi obra consumada, aliméntate de mi gracia que es suficiente para ti. El primer antídoto contra el agotamiento de la depresión es el descanso. Y fíjate en la frase: me harás descansar. No es algo que nosotros logramos, es algo que Él hace en nosotros. A veces Él nos obliga amorosamente a detenernos, a dejar nuestras agendas y nuestros afanes, para que por fin podamos recostarnos en la seguridad de su cuidado. Pero el pastor sabe que el alma no solo está hambrienta, también está sedienta y agitada. Por eso nos lleva junto a aguas de reposo. En el desierto no toda el agua es buena. Hay torrentes violentos y ruidosos que nacen de las tormentas, aguas que asustan a las ovejas y que son peligrosas. Pero las aguas de reposo son diferentes. Son manantiales tranquilos, arroyos suaves, aguas que fluyen en silencio y que invitan a la calma. Son el lugar perfecto para que una oveja asustada pueda acercarse, beber sin miedo y saciar la sed profunda de su ser. Estas aguas de reposo son un símbolo del Espíritu Santo, nuestro Consolador. La depresión y la ansiedad son como una tormenta interior, un torrente ruidoso de pensamientos negativos que nos agita. Pero el Espíritu Santo nos lleva a un lugar de quietud. Su presencia es el agua que calma el alma, que limpia las heridas de nuestro corazón y que apaga el fuego de la angustia. Beber de estas aguas es el acto de pasar tiempo en silencio en su presencia, permitiendo que su paz inunde nuestro ser y silencie la tormenta interior. La segunda acción del pastor que vemos en esta frase es: me pastoreará. Él no solo nos lleva al lugar de descanso, sino que se queda con nosotros. Él nos guía hacia esas aguas. Él vigila mientras bebemos. Su presencia es la que convierte un simple lugar en un lugar de sanidad. La cura para la soledad no es solo encontrar un lugar bonito, es darse cuenta de que el pastor está allí con nosotros. Su compañía es la que llena nuestro vacío. En el Salmo 46, versículo 10, Dios nos da esta orden: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este es el propósito de los pastos delicados y de las aguas de reposo. Es el lugar de la quietud. Es la invitación de Dios a detener nuestra lucha frenética y a recordar quién es Él. Es en esa quietud, alimentados por su gracia y refrescados por su espíritu, que nuestro corazón comienza a sanar. El nudo en el pecho se desata. Este es el proceso de sanidad del buen pastor. No es instantáneo. Es un proceso tierno, paciente, amoroso. Te saca del desierto de tu agotamiento y te lleva a su oasis personal. Y allí, en la seguridad de su presencia, te alimenta, te da de beber y te cuida hasta que tus fuerzas son restauradas. Y es muy importante que entendamos esto. Él hace todo este trabajo de restauración no para que nos quedemos a vivir para siempre en el oasis. Nos restaura con un propósito. Nos fortalece porque sabe que el camino de la vida no siempre es por pastos verdes. Nos está preparando con su amor y su cuidado para la siguiente etapa del viaje, una que nos llevará a través de los lugares más oscuros y más temidos. Amigo, el pastor nos ha llevado a su oasis
En los pastos delicados y junto a las aguas de reposo, Él ha comenzado a sanar las heridas de nuestra alma, a restaurar nuestra fuerza, a calmarnos con su presencia. Y en esa paz podríamos ser tentados a pensar que la vida cristiana consiste en quedarse a vivir para siempre en ese lugar perfecto. Pero el Salmo 23 es un poema de un realismo brutal y glorioso. No es un cuento de hadas, es el mapa de un viaje real con sus montañas y también con sus valles. Y es por eso que justo después de la descripción del descanso más sublime, David nos lleva a uno de los versículos más famosos y a la vez más temidos de toda la Biblia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La primera revelación poderosa de este versículo está en las primeras dos palabras, aunque ande. David no dice si ando, como si el valle fuera una posibilidad remota. Él lo da por hecho. Nos enseña que el valle no es una señal de que hemos perdido el camino o de que el pastor nos ha abandonado. El valle es parte del camino. El mismo pastor que nos guía a los pastos verdes es el que a veces nos guía a través del valle oscuro. ¿Por qué? Porque a veces el único camino para llegar a la siguiente montaña de bendición es atravesando el valle que está en medio. Pensemos que es un valle de sombra de muerte. No es necesariamente la muerte física. Es cualquier temporada de nuestra vida donde la oscuridad parece total. Es el valle de un diagnóstico de cáncer. Es el valle de la quiebra financiera. Es el valle de la traición de un amigo. Es el valle de una depresión tan profunda que se siente como una muerte en vida. Es un lugar donde el sol parece no brillar, donde las sombras de nuestros peores miedos se alargan y parecen monstruos. Es un lugar de soledad y de terror. Y es aquí donde el Salmo 23 se convierte en un arma. Porque la promesa del Salmo no es que nunca entraremos en ese valle. La promesa es que no tenemos por qué temer en él. La fe no es la ausencia del valle, es la ausencia del temor dentro del valle. ¿Y cuál es la razón para esta audacia, para esta confianza en medio de la oscuridad más profunda? David nos la da en la siguiente frase, la que es el corazón de todo el Evangelio. Él no dice no temeré porque soy valiente, no dice no temeré porque sé cómo pelear, no dice no temeré porque el valle es corto. Él dice no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa es la clave. El antídoto contra el veneno del miedo no es nuestra propia fuerza, es la certeza de su presencia. La cura para la soledad del valle no es la ausencia de oscuridad, es la compañía del pastor. No importa cuán oscuro sea el valle, si el pastor está a nuestro lado, su luz es suficiente para alumbrar nuestro siguiente paso. El enemigo quiere que en el valle nos enfoquemos en la sombra, quiere que miremos la sombra de la enfermedad, la sombra de la escasez, la sombra de la soledad, pero la fe nos llama a hacer lo contrario, a quitar los ojos de la sombra y a ponerlos en la fuente de la luz que la proyecta. Una sombra, por muy grande y aterradora que parezca, no tiene sustancia, no puede tocarte, no puede herirte. Es solo la ausencia de luz. Y donde está el pastor, la oscuridad nunca puede tener la última palabra. La promesa de su compañía en el valle es una de las más repetidas en toda la Escritura. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, Dios nos hace este juramento. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no nos promete una vida sin ríos caudalosos o sin fuegos ardientes, pero nos jura con su propia palabra que Él pasará a través de ellos con nosotros y que nos protegerá para que no nos destruyan. Por lo tanto, si hoy te sientes en ese valle de sombra de muerte, si la oscuridad de la depresión o de la soledad te rodea, la palabra de Dios para ti no es una palabra de condenación, es una palabra de compañía. No estás solo. El buen pastor no se quedó esperándote en los pastos verdes. Él dejó la comodidad del oasis y descendió al valle contigo. Él está caminando a tu lado en este preciso instante, aunque tus ojos, cegados por la oscuridad, no puedan verlo. Tu trabajo en el valle no es encontrar la salida por ti mismo. Tu trabajo es simplemente aferrarte a la mano de tu pastor. Es seguir caminando paso a paso, confiando en que Él conoce el camino de salida. Es creer que su presencia es más real que la sombra que te aterroriza. Y en esa caminata a través de la oscuridad, el pastor no nos deja indefensos. Él lleva en su mano dos instrumentos muy específicos, dos herramientas de su oficio que, aunque a veces no las entendamos, se convierten en nuestra mayor fuente de consuelo y de dirección en medio del valle. Hermanos y amigos, caminar en un valle oscuro es una experiencia desorientadora. Cada sombra parece un monstruo, cada sonido una amenaza. El sentimiento de vulnerabilidad es total. Pero la promesa del buen pastor no es solo la de una compañía pasiva. Él no solo camina a nuestro lado en silencio, Él camina como un guardián armado y activo.
David, el pastor que conocía el peligro de los valles, nos revela ahora los dos instrumentos que el pastor lleva en su mano, las dos herramientas de su oficio que se convierten en nuestra fuente de consuelo y seguridad. Él declara: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Para la mente moderna, estas dos herramientas pueden parecer anticuadas o incluso amenazantes, pero para una oveja, la visión de la vara y el cayado en la mano de su pastor era la máxima garantía de seguridad. Para nosotros son el símbolo de las dos formas activas en que Dios nos cuida en medio de nuestra depresión y nuestra soledad. La vara representa su poder protector y el cayado representa su guía personal. Pensemos primero en la vara. La vara de un pastor era un garrote corto y pesado, a menudo con una punta de metal. No era para guiar a las ovejas, era un arma. Era el instrumento que el pastor usaba para pelear contra los depredadores, los lobos, los leones, los osos que venían a atacar al rebaño. Cuando David dice: tu vara me infunde aliento, está declarando: no tengo miedo en este valle oscuro porque sé que mi pastor está aquí con su arma de guerra en la mano, listo para aplastar a cualquier enemigo que intente hacerme daño. En tu valle de depresión y soledad, los lobos que te atacan son los pensamientos de desesperanza, las flechas de la condenación, los ataques de pánico. Y la vara del pastor es su poder soberano que te defiende. Es la autoridad del nombre de Jesús que pone en fuga a todo demonio de opresión. Es el poder de su palabra que destruye toda fortaleza de mentira. Saber que el pastor está a tu lado, no con las manos vacías, sino con su garrote de poder listo para defenderte, es lo que nos da el aliento, la calma, para seguir caminando en medio de la oscuridad. Pero la vara también tenía otro uso, uno más íntimo. El pastor la usaba para inspeccionar a sus ovejas, para apartar la lana densa y buscar heridas, espinas o parásitos que estuvieran escondidos y causando dolor. En nuestro valle, el estancamiento de la depresión es a menudo el momento en que el pastor usa su vara para inspeccionar nuestro corazón, para mostrarnos con amor esas heridas ocultas, esas raíces de amargura o esos pecados que no hemos confesado y que están causando nuestra aflicción. Su corrección no es un castigo, es la mano del cirujano que busca la herida para poder sanarla. Y eso también nos infunde aliento porque nos demuestra que nos ama tanto que no está dispuesto a dejarnos enfermos. Luego David menciona el cayado. El cayado es esa vara larga y con una curva en el extremo. A diferencia de la vara, el cayado no es un arma, es una herramienta de guía y de intimidad. Su uso más conocido era para rescatar. Cuando una oveja tonta se caía en un hoyo o se enredaba en un zarzal, el pastor extendía su cayado y con la curva la enganchaba suavemente por el cuello y la sacaba del peligro. Cuando David dice: tu cayado me infunde aliento, está declarando: no tengo miedo de tropezar en este valle oscuro, porque sé que si caigo, si me siento atrapado y sin salida, la mano de mi pastor se extenderá con su cayado de gracia para rescatarme y ponerme de nuevo en el camino seguro. La soledad. El cayado también era usado para guiar en un camino estrecho o en un lugar peligroso. El pastor usaba la curva del cayado para presionar suavemente el costado de la oveja, manteniéndola en la senda correcta. En nuestro valle de confusión, donde no podemos ver el camino, el toque suave del cayado del pastor es la dirección del Espíritu Santo que nos susurra: por aquí, no por allá. Es la paz o la falta de paz que nos guía. Es la certeza de que no estamos caminando a ciegas, sino que estamos siendo guiados paso a paso por el que conoce perfectamente la salida. La vara es su poder que nos defiende de los enemigos de afuera. El cayado es su amor que nos guía desde adentro. Juntas son la demostración perfecta del cuidado completo de nuestro pastor. Y es esta doble seguridad, la de su poder protector y la de su guía personal, la que transforma el valle de un lugar de terror en un lugar de profunda intimidad y confianza. Pero el cuidado del pastor en medio de la batalla va más allá de la defensa y la guía. Él no solo nos hace sobrevivir al valle, Él planea humillar a nuestros enemigos y exaltarnos en medio de la misma prueba. Amado, la seguridad que nos da la vara y el cayado de nuestro pastor es el consuelo que necesitamos para caminar por el valle. Pero el plan de nuestro Dios para nosotros no es simplemente que sobrevivamos nuestras pruebas. Su plan es que triunfemos en medio de ellas de una manera tan gloriosa que nuestros propios enemigos queden silenciados. Y esto nos lleva a una de las declaraciones más audaces y asombrosas de todo el Salmo, el punto de quiebre donde la historia de la víctima se convierte en la historia del vencedor. David declara: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Analicemos la escena porque es una escena de guerra y de victoria. Cuando estamos en el valle de la depresión y la soledad, estamos rodeados de angustiadores. ¿Quiénes son estos angustiadores? A veces son personas, sí, personas que nos han herido, que se han burlado de nuestra fe, que nos han traicionado, pero a menudo nuestros peores angustiadores son invisibles. Son los pensamientos de acusación que nos gritan: no vales nada. Son los recuerdos de fracasos pasados que nos atormentan.
Es el espíritu de temor que nos susurra mentiras de desesperanza. Es la misma depresión y la misma soledad actuando como carcelero que nos dicen que nunca saldremos de esta prisión. Y en medio de este asedio, con todos estos enemigos rodeándonos y observándonos, ¿cuál es nuestra estrategia humana? Es escondernos, es buscar una salida, es orar, Señor, sácame de aquí, elimina a mis enemigos. Pero la estrategia de Dios es radicalmente diferente y mucho más gloriosa. Él no siempre nos saca de la batalla. A menudo Él decide honrarnos en medio de ella. En lugar de llevarnos un banquete secreto en el cielo, Él trae el banquete del cielo al campo de batalla. La palabra adereza significa que Él mismo prepara, dispone, arregla una mesa. El Rey del universo se convierte en nuestro anfitrión en el momento de nuestra mayor humillación. Cuando nuestros enemigos creen que nos tienen acorralados, Dios mismo se inclina y comienza a preparar un festín para nosotros. No es una relación de soldado, no es pan y agua. Es una mesa, un símbolo de honor, de celebración, de abundancia y de comunión íntima. Es un acto de una ternura y un poder inimaginables. Y el detalle que lo cambia todo y que es un misil directo al corazón del infierno es que lo hace en presencia de mis angustiadores. Él no espera que se vayan, Él los obliga a mirar. Él los siente en primera fila para que sean testigos de su favor sobre tu vida. Cada bocado que tomas de esa mesa es una declaración. Es decir, el pensamiento de acusación: tú me llamas un fracaso, pero el Rey del universo me está sirviendo un banquete. Es decirle al espíritu de soledad: tú dices que estoy solo, pero estoy cenando en comunión íntima con mi Dios. Es decirle a la depresión: tú intentas matarme de hambre espiritual, pero mi pastor me alimenta con sus manjares. La mesa del Señor en presencia de nuestros enemigos es el acto de vindicación de Dios. Es su manera de decir públicamente: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Y aunque esté en el valle, sigue estando bajo mi favor y mi protección. Tus acusaciones son mentiras, tu poder es nulo. Este acto no solo nos nutre a nosotros, sino que silencia y humilla a nuestros adversarios espirituales. Demuestra que sus ataques, en lugar de destruirnos, solo han provocado una mayor manifestación del amor y del favor de Dios sobre nuestra vida. El Señor Jesús nos dejó este mismo principio en el sacramento de la Santa Cena. Cuando partimos el pan y bebemos la copa, estamos sentándonos a su mesa proclamando su victoria sobre nuestros mayores angustiadores, el pecado, la muerte y el diablo. Y lo hacemos en presencia de un mundo que no cree, en presencia de nuestras propias dudas, en presencia de las acusaciones del enemigo. La comunión en nuestra mesa en el desierto. Por lo tanto, cuando te sientas rodeado por la depresión y la soledad, tu oración puede cambiar. En lugar de solo pedir líbrame, puedes empezar a declarar por fe: Señor, gracias porque aunque me siento rodeado, tú estás preparando una mesa para mí. Por la fe, me siento ahora a tu mesa. Recibo tu honor, recibo tu provisión, recibo tu comunión. Y declaro que mis enemigos espirituales son solo espectadores de la fiesta que tú has preparado para mí. El cuidado del pastor no se detiene en la comida. Una vez que nos ha nutrido y honrado, Él procede a realizar un acto aún más íntimo, un acto de sanidad, de consagración y de gozo que desborda. Amados, la provisión del pastor en medio de nuestros enemigos es una declaración de victoria que humilla la oscuridad. Pero el corazón de nuestro Dios no se contenta con solo alimentarnos y honrarnos. Su obra es completa, es íntima. Después de servirnos el banquete, se acerca para realizar un acto de sanidad personal y de impartición de gozo que ataca directamente la raíz química y espiritual de la depresión. David, con su conocimiento profundo del oficio pastoral, lo describe con estas palabras: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Para entender el poder de esta frase, primero debemos verla con los ojos de una oveja. Un pastor en el Antiguo Oriente llevaba siempre consigo un cuerno lleno de aceite. Y una de sus tareas más importantes, especialmente en el verano, era ungir la cabeza de cada una de sus ovejas. ¿Por qué? Porque en esa temporada moscas y otros insectos molestos intentaban poner sus huevos en la nariz y en los oídos húmedos de las ovejas. Si lo lograban, las larvas podían volver loca a la oveja, causándole una inflamación tan terrible que se golpeaba la cabeza contra la roca hasta morir. El aceite creaba una barrera protectora, un escudo resbaladizo que impedía que los insectos se posaran. El aceite era la medicina preventiva que garantizaba la paz mental de la oveja. Ahora, traduzcamos esto al lenguaje de nuestra alma. ¿Qué son los insectos que intentan meterse en nuestra cabeza para volvernos locos de angustia? Son los pensamientos negativos y atormentadores. Son las moscas de la preocupación que zumban en nuestros oídos sin cesar. Son las larvas de la amargura, de la condenación y de la desesperanza que, si las dejamos anidar, nos llevan a golpearnos la cabeza contra el muro de la depresión.
y la unción de Dios es su remedio divino contra este tormento. El aceite en la Biblia es el símbolo por excelencia del Espíritu Santo. Cuando David dice, unge mi cabeza con aceite, está declarando, Padre, tú mismo derramas tu Espíritu Santo sobre mi mente. Esta unción del Espíritu es como un aceite celestial que crea una barrera protectora sobre nuestros pensamientos. Suaviza el zumbido de la ansiedad, hace que las mentiras del enemigo resbalen y no puedan aferrarse. Es el bálsamo de Dios que sana las heridas internas de nuestra mente, alivia la inflamación de la angustia y nos devuelve la serenidad. La unción del Espíritu es la que nos da una mente sana. Pero la unción con aceite en la Biblia tenía dos significados más. Era un acto de consagración. Cuando se ungía a un rey o un sacerdote, se le estaba marcando como alguien apartado, elegido por Dios para un propósito especial. La soledad nos susurra la mentira de que somos uno más en la multitud, olvidados y sin importancia. Pero la unción del pastor nos grita la verdad, tú eres mío, te he elegido, te he apartado, tienes un valor y un propósito inmenso para mí. Esta unción rompe el sentimiento de anonimato y nos devuelve nuestro sentido de identidad y de valor. Y finalmente el aceite es símbolo de gozo. En Isaías capítulo 61 se promete que el Mesías vendrá para dar óleo de gozo en lugar de luto. El Espíritu Santo es el portador del gozo divino. Cuando Él nos unge, no solo nos protege y nos consagra, sino que derrama sobre nosotros una alegría que no nace de la circunstancia, sino de su misma presencia. Esta unción es el antídoto directo para la tristeza de la depresión. Después de este acto íntimo de sanidad y consagración, David hace una declaración que es la antítesis de la depresión. Si la depresión es la sensación de vacío, de carencia, la respuesta del pastor es la sobreabundancia. David declara, mi copa está rebosando. Fíjate la fuerza de esta imagen. Él nos dice, mi copa está llena, lo cual ya sería maravilloso y significaría suficiencia. Dice que está rebosando, está tan llena que el contenido se derrama por los lados. Esta es la naturaleza de nuestro Dios. Él no es un Dios de lo justo y necesario. Él es el Dios de más que suficiente. Él es el Dios de la sobreabundancia. La depresión te miente, diciéndote que estás vacío, que te falta todo. Pero el pastor te asegura que su plan para ti no es solo llenarte hasta el borde, sino llenarte hasta tal punto que su bendición, su paz, su gozo, su amor se derrame de ti y empieza a tocar a lo que te rodea. La soledad nos aísla y nos hace enfocarnos en nuestro propio vacío. Pero una copa que rebosa no puede contenerse a sí misma. Está obligada a dar, a compartir, a bendecir. La cura final para nuestra soledad es convertirnos en una fuente para otros. Y Dios, en su sabiduría, nos llena tanto su presencia que ya no podemos pensar solo en nosotros. Nos convierte de un estanque de tristeza en un manantial de su gracia. La palabra de Dios nos confirma esta promesa de una vida rebosante. En la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 13, Pablo ora, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El plan de Dios es llenarnos de gozo y paz para que abundemos, para que rebosemos de esperanza. Con nuestra mente protegida y sanada por la unción del Espíritu y nuestro corazón lleno hasta rebosar con la certeza de su provisión abundante, el pastor ahora nos da una última promesa. Una que ya no se enfoca en la batalla presente, sino que asegura nuestro futuro y aniquila para siempre el miedo a volver a caer en la soledad. Amados, la imagen de una copa que rebosa es la promesa de Dios para nuestro presente. Es la garantía de su provisión abundante en medio de la prueba. Pero el alma que ha conocido la oscuridad de la depresión y la soledad a menudo vive con un temor persistente, una sombra en el futuro. Incluso en el momento de la victoria una voz susurra, ¿y qué pasará mañana? ¿Cuánto durará esta paz? ¿Y si el valle vuelve? ¿Y si me vuelvo a sentir solo? Y es para aniquilar esta última fortaleza del miedo que David, inspirado por el Espíritu Santo, concluye su salmo con una de las promesas más seguras, más audaces y más definitivas de toda la Biblia. Él no expresa un deseo, él firma un contrato con la eternidad, declarando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Analicemos la primera palabra de esta promesa. Ciertamente, David no dice espero que, ni quizá, ni con un poco de suerte. La palabra hebrea original transmite una certeza absoluta, una seguridad inquebrantable. Es una declaración legal. Es el sello final de una verdad que no está sujeta a debate ni a las fluctuaciones de nuestros sentimientos. Es la palabra que le pone un punto final a toda duda sobre nuestro futuro. No importa cómo te sientas mañana, no importa qué noticia escuches la próxima semana, esta promesa es una verdad anclada en el carácter de un Dios que no puede mentir. ¿Y cuál es esa promesa tan cierta? David nos dice que dos compañeros celestiales, dos guardaespaldas divinos, han sido asignados a nosotros de por vida.
Sus nombres son el bien y la misericordia. Pero la palabra clave, la que contiene una revelación que lo cambia todo, es el verbo que David usa, me seguirán. La palabra hebrea para seguirán aquí es radaf. Y esta palabra no significa caminar tranquilamente detrás de mí, no. Radaf es un verbo de caza, un verbo de guerra. Significa perseguir, acosar, cazar implacablemente. Es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento para describir a un ejército que persigue a su enemigo para destruirlo. Qué revelación tan explosiva. La depresión y la soledad a menudo nos hacen sentir que somos perseguidos por la desgracia, por el fracaso, por la tristeza. Pensemos en estos dos perseguidores divinos. El primero es el bien. Esta es la bondad providencial de Dios. Es la mano de Dios que va delante de nosotros, preparando el camino, abriendo puertas que nadie puede cerrar, ordenando encuentros divinos, convirtiendo las maldiciones de nuestros enemigos en bendiciones. Y si en algún momento nos desviamos del camino y nos perdemos en esas bendiciones, la bondad de Dios, como un cazador experto, nos rastrea, nos encuentra y nos entrega el paquete de bien que estaba destinado para nosotros. No puedes huir de la bondad de Dios. El segundo perseguidor es la misericordia. La palabra hebrea aquí es hesed, que es mucho más que el simple perdón. Es el amor leal, el amor del pacto, la gracia que nunca se rinde. La misericordia es el guardaespaldas que camina detrás de nosotros. Mientras la bondad prepara nuestro futuro, la misericordia redime nuestro pasado. Cuando tropezamos y caemos, cuando pecamos, cuando cometemos un error, la misericordia no nos acusa, se inclina, nos limpia las heridas, nos perdona y nos vuelve a poner de pie en el camino. Es la gracia que se asegura de que nuestro fracaso de ayer no descalifique los milagros de mañana. ¿Y por cuánto tiempo dura esta persecución divina? David nos da la duración del contrato. Todos los días de mi vida. No solo los días buenos. No solo los domingos. Todos los días. En el día en que tu fe es fuerte, la bondad y la misericordia te persiguen. Y en el día en que tu fe flaquea y le fallas a Dios, la bondad y la misericordia te persiguen con aún más intensidad. No hay un solo día en que puedas escapar de este acoso de la gracia de Dios. Esta verdad aniquila por completo la raíz del miedo a la soledad futura. Es imposible estar solo si estás siendo implacablemente perseguido por el amor de Dios. Esta es la seguridad eterna del creyente. Nuestra paz no depende de nuestra capacidad de aferrarnos a Dios, sino de su promesa de nunca soltarnos. No depende de nuestra habilidad para seguirlo a Él, sino de su compromiso de seguirnos a nosotros con su bondad y su misericordia hasta el último de nuestros días. Y esta persecución divina, este viaje a través de los pastos verdes, de los valles oscuros, no es un viaje sin destino. El pastor nos guía, nos protege, nos honra y nos persigue con su amor con un propósito final, un lugar de llegada. Un hogar, amado, cada viaje, por más glorioso que sea, carece de sentido si no tiene un destino. Y el buen pastor que nos guía por pastos verdes, que nos defiende en el valle, que nos honra en la batalla y que nos persigue con su amor, no nos está guiando sin rumbo. Él nos está llevando a casa. La última frase del Salmo 23 es la culminación de toda la promesa, el destino final de la oveja amada, la respuesta definitiva a la soledad más profunda del corazón humano. David no termina con la jornada, termina con la llegada. Él declara: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta no es una simple expresión de deseo, es la declaración de fe más segura y más consoladora de todas. Y para entender su poder sanador, debemos desempacar lo que significa la casa de Jehová. No es un edificio, no es un templo de piedra en Jerusalén. Es un estado de ser, una realidad espiritual. La casa del Padre es, ante todo, el lugar de su presencia ininterrumpida. En nuestra vida en la tierra experimentamos su presencia en momentos, a veces en el valle, a veces en la quietud, pero siempre hay un velo. La casa es el lugar donde ese velo se quita para siempre, donde viviremos una comunión cara a cara, constante y gloriosa con nuestro Dios. La soledad, en su raíz, es la sensación de estar separado, y esta promesa es la aniquilación total y eterna de toda separación. Es la certeza de que nuestro destino no es vagar sino habitar. La palabra moraré en hebreo significa quedarse, residir, establecerse. No es una visita de fin de semana, es una mudanza permanente. Es el final de toda vida de huérfano. Es la certeza de que pertenecemos a un lugar y a una familia para siempre. El alma que sabe que tiene un hogar eterno al cual regresar puede soportar cualquier soledad temporal en el camino. Pensemos en la diferencia entre un soldado en el campo de batalla y un príncipe en el palacio. El soldado vive en una tienda de campaña siempre alerta, sin seguridad permanente. Pero el príncipe duerme tranquilo en su habitación en el palacio porque sabe que está en casa, protegido por las murallas del reino de su padre. El Salmo 23 nos muestra este viaje. Empezamos como ovejas vulnerables en el campo, pero el destino que el pastor tiene para nosotros es transformarnos de ovejas en el rebaño a hijos en la casa.
La depresión a menudo nos susurra la mentira de la desesperanza, la idea de que nuestro estado de oscuridad es permanente. Pero esta promesa final le pone una fecha de caducidad a nuestro sufrimiento. David dice que morará en la casa de Jehová por largos días. La expresión hebrea significa por la longitud de los días, una forma poética de decir para siempre, por toda la eternidad. Esta es la perspectiva que sana. Nos enseña que nuestro valle de sombra de muerte es solo un capítulo corto y temporal en el libro de nuestra vida. Pero el capítulo final, el que dura para siempre, se titula En la casa de mi Padre. Esta verdad nos permite reinterpretar todo nuestro sufrimiento. Nuestra depresión actual no es el final de la historia. Nuestra soledad de hoy no es nuestro estado permanente. Son solo paradas en el camino hacia el hogar. El apóstol Pablo lo entendió a la perfección cuando dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nuestra aflicción comparada con la eternidad de la gloria que nos espera en la casa del Padre es leve y momentánea. El Salmo 23 es entonces el mapa completo de la vida redimida. Comienza con una declaración de relación personal. Jehová es mi pastor, nos lleva a través de la restauración del alma en los pastos verdes, nos acompaña en la prueba del valle oscuro, nos exalta en la victoria de la mesa preparada, nos unge con la abundancia del Espíritu Santo. Nos asegura una compañía inquebrantable en el viaje de la vida y culmina con la seguridad de un destino eterno. Es la cura completa, porque no solo sana nuestro sentimiento de hoy, sino que también aniquila nuestro miedo al mañana. Ya no hay nada que temer. Si vivimos, vivimos bajo el cuidado del pastor. Y si morimos, simplemente nos mudamos a su casa para siempre. La victoria total. La soledad es vencida, porque nunca estamos solos en el camino y nuestro destino es la comunión eterna. Y la depresión es derrotada, porque la oscuridad del valle es temporal, pero el gozo de la casa del Padre es para siempre. Esta es la verdad final. Esta es nuestra esperanza inquebrantable. Este es nuestro verdadero norte. Es nuestro hogar. Y con esta certeza absoluta, con esta ancla echada no solo en la promesa de hoy, sino en la eternidad de mañana, nuestro corazón ya no puede contenerse. La única respuesta lógica y espiritual a una revelación tan completa y tan gloriosa es levantar nuestra voz, no en petición, sino en una oración de profunda adoración y consagración a nuestro gran pastor. Te invito a que, con toda tu fe, hagas tuya cada una de estas palabras. Padre bueno, mi gran pastor, hoy vengo ante ti no como un huérfano, sino como tu oveja amada. Vengo desde mi valle, desde mi soledad, desde mi tristeza, a aferrarme a la verdad eterna de tu palabra. Con todo mi corazón y con la fe que tú mismo me das, declaro que Jehová es mi pastor. Ya no soy un extraño, te pertenezco. Y porque tú eres mi pastor, declaro que la mentira de la carencia se rompe en mi vida. Nada me faltará. Te pido, Señor, que me saques del desierto de mi agotamiento. Cúmpleme tu promesa. Hazme descansar en lugares de delicados pastos. Calma mi alma ansiosa y condúceme junto a tus aguas de reposo. Te doy permiso para que conforte mi alma. Restaura lo que la tristeza ha robado y repara lo que el dolor ha roto. Hoy me paro en medio de mi valle de sombra de muerte, en medio de la oscuridad de la depresión y la soledad, y tomo la decisión de no temer, porque la verdad no es la sombra, la verdad es que tú estás conmigo, tu presencia es mi luz, mi compañía y mi victoria. Me aferro a tu vara de poder, que me defiende de todo ataque del enemigo, y confío en tu cayado de amor, que me guía y me rescata si caigo. Tu disciplina y tu dirección me infunden aliento. Y ahora le hablo a mis angustiadores, al espíritu de depresión, a la soledad, a la acusación. Escuchen, mi Dios adereza una mesa para mí en presencia de ustedes. Mientras ustedes me rodean para destruirme, mi Rey me honra y me sirve un banquete. Recibo tu favor, Señor, y declaro que la vergüenza huye de mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que derrames ahora sobre mi cabeza tu aceite fresco. Úngeme con el óleo de tu gozo en lugar de mi luto. Que tu unción sane mi mente, me consagre para tu propósito y llene mi ser de una alegría que no depende de mis circunstancias. Declaro que la era del vacío ha terminado, mi copa está rebosando y sello mi futuro en tu promesa inquebrantable. Declaro que no es la desgracia la que me persigue, es tu bien y tu misericordia los que me cazan, me acosan y me seguirán todos los días de mi vida. No puedo escapar de tu amor. Mi destino final está seguro. No importa lo que pase en este mundo, mi hogar eterno está contigo. Y sé que en tu casa moraré por largos días, por toda la eternidad. La soledad ha perdido su poder, porque mi destino es tu presencia. Gracias, mi buen pastor, por tu cuidado perfecto. Amén. Amado hijo, amada hija del buen pastor.
La enseñanza ha terminado, pero tu caminar en la paz del pastor apenas comienza. El Salmo 23 ha dejado de ser un poema en un libro, ahora es la realidad viva de tu alma. Ya no eres un huérfano perdido en la oscuridad, ni una oveja solitaria temblando en el valle. Eres la oveja amada por la cual el pastor dio su vida y a quien ha prometido guiar, proteger y honrar hasta el final. Ahora, ve y vive diferente. Cuando la sombra de la depresión intente regresar, recuerda que tu pastor te está llevando a pastos delicados. Cuando el frío de la soledad quiera tocar tu corazón, declárale que estás caminando junto al que prometió no dejarte ni desampararte. Tu valle no es tu destino final, es solo el camino hacia la mesa que Él ya ha preparado para ti. Y si has sentido el abrazo del pastor en esta enseñanza, si la luz de este salmo ha comenzado a disipar la oscuridad en tu interior, te invito a que plantes tu bandera de victoria. Primero, haz de tu fe un testimonio público. Ve ahora mismo la sección de comentarios y escribe esta declaración que es el ancla de tu alma y el terror del lobo. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que tu comentario sea una declaración profética de que has elegido vivir como una oveja cuidada y no como un huérfano olvidado. Segundo, enciende una luz para otros en el valle. Piensa en la inmensa cantidad de almas que en este preciso instante se sienten perdidas en la misma oscuridad de la que tú estás saliendo. Tu me gusta este video es como una antorcha que levantas, ayudando a que esta palabra de esperanza los encuentre. Y cuando lo compartes, te convierte en un instrumento del buen pastor, usando tu testimonio para llevar el mapa de salida del valle a alguien que lo necesita desesperadamente. Y por último, si tu espíritu anhela seguir siendo alimentado en los delicados pastos de la palabra de Dios y fortalecido para cada batalla, suscríbete y únete a este rebaño que está aprendiendo a confiar plenamente en su pastor. Gracias por abrir tu corazón para ser pastoreado. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve que el buen pastor te guía a sus aguas de reposo, que su vara te defienda de todo mal y que su callado te consuele en toda angustia. Que la mesa de su bendición sea tu porción diaria y que su bien y su misericordia te persigan sin descanso hasta el último de tus días y por toda la eternidad. Permanece en el cuidado del pastor